Padre, gracias porque tú eres el Dios de amor y Dios de poder, milagroso. Tú abres camino donde parece que no hay posibilidad de camino, donde el hombre no puede ni siquiera idear un camino. Tú eres el Dios que lo haces. Y por eso en este momento, Señor, te pedimos que te abras camino en nuestra mente y en nuestro corazón, por medio de tu palabra. Háblanos, Dios, te necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Los niños salen a la iglesia infantil. Children Church, with your teacher, Ray. God bless you. All right, we're ready. God is good. Dios es bueno. Amén. Le voy a agradecer a los hermanos de la música hoy que escogieron esta canción, pero no escogieron la versión que toca Mateo. Escogieron Milagroso y la otra es Waymaker, que es la misma en inglés y en español obviamente, pero la otra versión es donde mi hijo hacía un solo de guitarra. Cada vez que la tocaban, tocaba la guitarra. Y ya yo vi en la lista de canciones Milagroso y yo dije, hoy voy a llorar cuando llegue el momento del solo de guitarra, porque mi hijo ya se relocalizó a Jacksonville el martes pasado, pero escogieron una versión donde no hay solo de guitarra, así que no lloré, gracias al Señor. Ahí que bueno, para la próxima ya saben dónde me pueden agarrar emocionalmente, ¿no? Le voy a invitar a que abra la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Hemos comenzado una serie de mensajes a lo largo, a través del libro del Evangelio según San Marcos, en el Nuevo Testamento. Hemos visto muchas cosas interesantes, tenemos el trasfondo del Evangelio y para ponerse en sintonía con todo lo que hemos venido hablando hasta el momento, le voy a invitar a que vaya a la página web de la iglesia y escuche los mensajes, los vea en video, si aún no lo ha hecho. Así que continuamos en Marcos. En el tema, Jesús, no hay otro igual. No lo hay. ¿Recuerdan aquel coro que cantábamos que dice, no hay Dios tan grande como tú? No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios. Como las que haces tú. No hay Dios como Él, amén. Den un aplauso al Rey de Reyes. Él es digno. Jesús, no hay otro igual. Y hoy quiero hablarles de vacaciones. Hoy quiero hablarles de reposo. Hoy quiero hablarles de descanso. Por lo tanto, para llegar a ese punto, voy a comenzar con una pregunta. Y no tiene que contestarme. No tiene que levantar la mano ni nada, solamente pensar. Pero si quiere levantarla está bien. Alguien hoy aquí, algunos de ustedes, alguien hoy se siente cansado, se siente agotado. Ahí está. Por lo menos hay una sincera. ¿Verdad? Quiero que piensen en esto. Le voy a hacer la pregunta. ¿Pudiste dormir bien anoche? ¿No? ¿Cuántos durmieron bien anoche? ¿Cuántos no durmieron bien anoche? ¿Cuántos que no durmieron bien anoche se van a dormir mientras estoy predicando? Hay que aclarar eso, ¿no? Allá Juanita levantó la mano y dice, no. Les recuerdo a mi papá, cuando mi papá estaba con nosotros en casa, recuerdo que una madrugada, como a las 3 de la mañana, siento un ruido en la cocina, me levanto y ya cuando llego a la cocina vi la luz del cuarto de mi papá encendido y él había ido al cuarto. Fui al cuarto y le dije, papi, ¿qué pasa? Dice, estoy desvelado, no me puedo dormir. Le digo, ¿y qué vas a hacer? Dice, predícame un sermoncito de eso que tú predicas. Me predicas un sermoncito de eso a los 5 minutos de dormido. Así que bueno, espero que nadie se duerme aquí hoy, ¿no? Pero estaba leyendo un estudio que patrocinó la Fundación Nacional del Sueño. ¿Usted sabía que en Estados Unidos hay una National Sleep Foundation? Hay una Fundación Nacional del Sueño. No sé a qué se dedican, si es a dormir o a qué, pero... Y ellos hicieron un estudio que publicó la revista
Family Safety and Health, la salud y seguridad de la familia, una revista, y comienza diciendo esto. Mire qué emocionante, qué inspirador. Si usted se siente cansado, no es el único. En promedio, los adultos estadounidenses se sienten somnolientos 3 días a la semana, lo que afecta su estado de ánimo, su agudeza mental, su productividad y mucho más. Dice, entre las personas encuestadas para este estudio, alrededor de la mitad declaró sentirse cansado entre 3 y 7 días a la semana. Imagínate gente que está cansado los 7 días a la semana. Y lo que no sabe es que vienen 7 más después. Es que nada más de pensarlo ya estoy cansado. Dice que solamente el 16% de los encuestados declaró no sentirse somnoliento o agotado en una semana normal. Lo que este estudio demuestra es algo que no necesitamos ser científicos para darnos cuenta. Solamente vaya y pregúntele a las personas cómo están. A alguien así, de repente en la calle. Y usted se va a dar cuenta que, no quizás la gran mayoría, pero que muchas personas le van a decir lo que a mí me dicen muy a menudo. ¿Cómo está? Cansado. Estoy agotado. En serio, es la respuesta que más escucho. Y creo que formamos parte de una sociedad agotada, de una sociedad cansada, de una sociedad exhausta, una sociedad físicamente cansada y encima del agotamiento físico, agotamiento emocional, y encima del agotamiento físico y el agotamiento emocional, el agotamiento, cansancio social. Estamos cansados de que el huevo vale el doble de lo que valía el año pasado. Cansado del precio de la gasolina, cansado de la inflación, cansado de los conflictos, de los huracanes. Ya vamos por el segundo y ya estamos cansados de huracanes. De las enfermedades, de los virus, de la pandemia, de tantas cosas. Y aquellos que tienen hijos pequeños es posible que estén agotados porque hace un buen tiempo que no puedes dormir la noche entera. Ya no puedes descansar como descansabas. Pero no es solamente el agotamiento físico o el estar cansado de las cosas negativas alrededor nuestro, de la sociedad, del mundo. Ariel, ¿puedes bajar un poquito el número 10? Gracias. De la sociedad, del mundo. No solamente eso. Muchos están emocionalmente agotados. Quizás por asuntos que le causan preocupación en su vida, en su familia. Quizás por estrés, quizás por ansiedad, algunos porque no pueden lograr reposar la mente, los pensamientos ahí trabajando aceleradamente y no puede dejar de pensar y cómo voy a resolver esto y qué va a pasar mañana y qué va a suceder con esta otra cosa, o quizás por luchas internas, cosas que la demás gente no ve pero que personalmente son fuertes, son reales, están ahí, o quizás porque llevas años esperando que pase algo. Anhelas que suceda algo, necesitas que pase algo en especial en tu vida y pareciera como que no va a pasar nada, como que eso no va a suceder. Quizás cansado de tanta pelea, de tantos conflictos, de tantos desacuerdos, de cosas que no cesan de ocurrir. Quizás conflictos con un amigo, con un compañero de trabajo, con un familiar, con tu esposo, con tu esposa. Estamos cansados de estar cansados, por si fuera poco. El viernes en la noche, el hermano Ángel Ruiz oró por los pastores y entre ellos yo, en la vigilia de oración que tuvimos un excelente tiempo, maravilloso tiempo. Pero antes de orar dijo algunas cosas que de verdad fueron muy precisas. Se enfocó en los pastores, habló de los pastores, dijo que él por un tiempo, cuando era más joven, pensaba que los pastores eran una especie de superhéroes, de superhombres, que no tenían, que ellos vencían en todo y que Dios los cuidaba de todo porque eran hombres de Dios y que con el tiempo aprendió que no es así. La verdad es esa. Nosotros también tenemos nuestras luchas, nuestros desafíos. Nosotros también, los pastores, estoy hablando, nos cansamos físicamente, nos cansamos emocionalmente y muchas veces me he sentido así. ¿Le confieso algo esta mañana? Ahora todo el mundo me pone la cabeza. Ya no le voy a confesar nada. Que muchas veces yo me he parado aquí en este púlpito
luego de haber tenido una epifanía, un encuentro con el Señor Jesús ahí delante sentado tratando conmigo, porque he venido con cargas emocionales fuertes en mi vida. Y nos cansamos muchas veces de los desacuerdos entre los hermanos. Es increíble. Del comportamiento que afecta el testimonio de la iglesia, de la comunidad. De verdad que cansa. Nos cansamos que la gente, lo primero que hace cuando en la iglesia las cosas no suceden como ellos quieren es arrancar e irse, abandonarlo todo. ¿Sabe de qué se cansan los pastores? De que les culpen por todo en la iglesia. Todo lo que sale mal. No estoy diciendo esta iglesia, espero que no me trate así, especialmente a partir de hoy. De que les culpen por todo en la iglesia. En ocasiones pareciera como que se está buscando a ver en qué podemos arajar. Y si alguien decide no venir más a la iglesia, lo primero que mucha gente piensa, o algunas personas piensan, es algo le hizo el pastor. Y a veces nada que ver, ¿verdad? Y nos cansamos y nos agotamos también. Y podría decir de muchas otras cosas que emocionalmente nos agotan. Podría hablar de que tenemos nuestras luchas con nuestros hijos, nuestros desafíos, nuestro hogar, nuestras responsabilidades. No somos superhéroes, pero el punto es que todos nosotros podemos experimentar tiempos de agotamiento y podemos tener incluso ciertas razones, múltiples razones para sentirnos agotados físicamente, agotados emocionalmente. Pero permítame invitarle a pensar en algo más esta mañana. Lo voy a hacer con una pregunta. No me tiene que responder. Piense usted, ¿te has sentido alguna vez espiritualmente cansado? Espiritualmente. ¿Puede ser posible, pastor? Le pongo un ejemplo. Agotado espiritualmente, cansado de luchar con ese pecado que siempre está ahí. Un pecado que ya hace tanto tiempo que luchas con él, que es como una mascota más. Lo tienes así amaestrado y todo, ¿no? O quizás porque tienes el sentir de que hay algo más que podías estar haciendo para el Señor. Algo más que podías estar haciendo para tu crecimiento espiritual. O algo que deberías estar haciendo, como leyendo más la Biblia, orando más, pasando más tiempo con el Señor y menos tiempo en las redes sociales. Quizás sientes que estás agotado espiritualmente porque piensas, yo podía estar compartiendo más el Evangelio con otras personas. Yo podría estar colaborando más en la iglesia, involucrarme en algún ministerio, asistir a la escuela dominical, asistir al culto de los miércoles. Y piensas todas estas cosas, te sientes espiritualmente agotado. Lo que pasa es que estás tan lleno, estás tan agotado por otras cosas y otras actividades en tu vida que entonces estás demasiado. Esto se convierte en una carga más. Esta cosa, no, estoy cansado. Tan cansado que entonces el miércoles llegas a tu casa después de una jornada intensa de trabajo a las 5 de la tarde y te cuesta levantarte del sillón para reunirte. Un ejemplo. En la iglesia. Hay mucho que quizás quisieras hacer en tu vida espiritual, pero de repente cuando sacas la cuenta dices, no, eso es más trabajo para mí. Ya sean demandas físicas o emocionales, mentales, en tus relaciones interpersonales o espirituales, el hecho es que todas esas cosas pueden ser agotadoras, pueden hacerte sentir exhausto o exhausto. Yo quisiera saber, ¿quién de ustedes se considera físicamente el hombre más fuerte que hay aquí esta mañana? ¿Usted me puede decir? ¿A quién escogemos? Si tuviera que escoger a un hombre fuerte, voy a escoger a este muchacho que está acá. Come here. Ya. Diego. Mire para ahí, qué clase de musculatura tiene. Yo soy bueno escogiendo weightlifters. This is what we're going to do. Esto es lo que vamos a hacer, ¿ok? Cada una de estas cajas representa algo en tu vida. Cada una de estas cajas representa algo de nuestra vida. Con lo que tú tienes que cargar y con lo que tú tienes que lidiar. Things you have to deal with on a daily basis, or weekly basis, or in your life. ¿Verdad? Cosas con las que tienes que tratar en tu vida diaria, todo lo demás. Y obviamente, entre esas cosas está, primeramente, la vida espiritual. Es importante la vida espiritual, ¿cierto? Aguántala ahí, la vida espiritual. Pero además de eso, vamos a ver otra cosa. Todavía no, pero en un momento te va a llegar, pero muchos de ellos sí.
el trabajo, es importante el trabajo, ¿verdad? Es muy importante el trabajo, vida espiritual, trabajo, tus relaciones interpersonales con otro, cómo te llevas y tratas con otras personas. En el caso tuyo sí, los estudios, es importante, miren cuántas cosas. Te vamos a poner la salud, ¿verdad? La salud, y tienes que tratar también sirves en la iglesia, con el ministerio de jóvenes, you have to deal with Sammy every Wednesday, that's challenging. Los desafíos de la vida, aquellos que son imprevistos, todas estas cosas, imprevistos, aquí están, yo lo había dicho, esto tremendo. Alguien dígame algo más, y encima de todo eso, tienes que descansar. Tienes que descansar. No, okay, you let me know, okay? You can drop it, it's okay if you drop it. Y encima de todo eso tienes que descansar, faltan cosas. Y encima de eso viene una pandemia. Te la voy a poner en los pies. Pandemia. Alguien dígame algo más. ¿Qué falta? ¡Ah, el matrimonio! Espérate un momento. Espérate un momento. Es la peor. La peor. You want to come help your son, please, because sometimes in life you're going to need help. Gracias a Dios que está papá para ayudar. Coge el matrimonio. Tremendo, ¿verdad? Esa es la vida para muchos. Y podríamos seguir añadiendo ya. Dale un aplauso a este muchacho. Esa es la realidad para mucha gente. Esa es la realidad para nosotros. Agota llevar el peso de todas esas cosas y muchas más. Agota llevar el peso de las responsabilidades, de las demandas, de las luchas, de los conflictos, de las enfermedades, de tantas cosas. Y la pregunta es, ¿cuándo descansaremos? ¿Sabe lo que pasa? Que como estamos tan cargados, el tiempo que tenemos para reposar y descansar es una de las primeras cosas que sacrificamos. Para poder mantener todo lo demás que me agobia. ¿Sabe lo que pasa? Que además del descanso, lo otro que sacrifico, ¿qué cosa es? Mi vida espiritual. Eso es lo que hago. Porque estoy muy cansado, estoy agotado, estoy lleno de actividad. La pregunta es, ¿cuándo descansaremos? ¿Es posible que reposemos en una vida de este tipo, con actividades de este tipo? Pero ¿qué si yo le digo hoy que sí es posible encontrar descanso y reposo? ¿Y qué si de repente usted se da cuenta de que el Dios del universo, que te ama con amor eterno, quiere que tú encuentres reposo en medio de todas estas cosas? Hay que reposar ahí, ¿cierto? ¿Qué si te das cuenta hoy de que Cristo vino para que tú puedas encontrar y experimentar un descanso sobrenatural en tu alma? Marcos capítulo 2, verso 23, y terminamos en el verso 6 del capítulo 3. Dos historias que nos dan respuesta maravillosa. Aconteció que al pasar él, Jesús, por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Marcos 3, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo,
Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos tomaron consejos con los herodianos contra él para destruirle. ¿Cómo va? Se habrá podido dar cuenta, y como estuvimos leyendo, acabamos de leer, aquí la cuestión tiene que ver con el sábado, con el Shabbat o día de reposo. Voy a dar un poquito de trasfondo y para ello nos tenemos que referir a Génesis capítulo 2, versos 1 al 3, donde dice la Escritura: fueron pues acabados los cielos y la tierra, la creación hecha por Dios y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué la Biblia dice que Dios descansó? Si Dios es todopoderoso, ¿qué quiere decir entonces que Dios descansó? ¿Quiere decir que el Todopoderoso se agotó? ¿Que el Todopoderoso se cansó? Es imposible que el Todopoderoso se canse. Entonces, ¿qué quiere eso decir? Uno de los comentaristas bíblicos, Matthew Henry, lo dice de esta manera: el Dios eterno no reposó como quien está cansado, sino como quien está satisfecho. Hay una gran diferencia. El descanso de Dios tiene que ver con lo que Dios estaba estableciendo para nosotros, para nuestro beneficio. La respuesta sencilla, y este tema del sábado es un estudio mucho más amplio, en algún momento lo daremos, pero la respuesta sencilla es que Dios estaba estableciendo un patrón para que nosotros siguiéramos. El principio que se desprende es el de la necesidad del descanso. Ese es el principio que se desprende de ahí. Así que por medio del día de reposo, Dios nos está diciendo: yo no te hice, alguien escuche esta mañana, yo no te hice solamente para trabajar, yo también te hice para descansar. Dios nos dio un cuerpo físico que se agota, un cuerpo que necesita reposo, que necesita descanso. Dios nos hizo con un cuerpo que necesita, y una mente que necesita dormir, descansar. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué Dios no nos hizo sin la necesidad de dormir? Imagínese, con todo lo que usted quiere lograr en la vida, si el cuerpo no tuviera sueño, ¿no sería maravilloso? A veces la gente piensa que dormir es pecado. O a veces hay gente que le da pena decir, lo llaman por teléfono y estaba durmiendo. Y le da pena decir, me llamaste, pero estaba durmiendo. Dice, me llamaste, pero estaba ocupada. Me llamaste, pero estaba ocupada. No, no es pecado. No hay ningún problema con dormir. A mí no me da pena. ¿Por qué si Dios nos diseñó con la necesidad de dormir nos va a dar pena decir que estaba durmiendo, descansando? Hasta eso la gente piensa muchas veces que los pastores no pueden dormir, ¿no? Yo le he dicho a mi esposa, si alguien llama y estoy durmiendo, dígale que me llamó en el momento erróneo. A menos que sea una emergencia. Y si es una emergencia, di que llamen a Juan primero y voy a. Pero ¿sabe por qué Dios nos hizo de esta manera? ¿Por qué Dios nos dio un cuerpo que se agota, que siente hambre, que siente sed, que siente sueño? Porque cada una de estas cosas, cada vez que usted esté agotado, cada vez que usted tenga sueño, cada vez que usted tenga hambre, cada vez que usted tenga sed, Dios te está recordando que Él es Dios y tú no. Que Él es Dios y tú no. Y el sueño en particular es un recordatorio de que necesitamos reposo, que necesitamos descanso. Y algunas personas que se sienten ser los managers generales del universo, los administradores del universo, piensan que el mundo se va a parar si ellos no están continuamente ocupados y agitados y de aquí para allá. Algunos que piensan que la vida es trabajar y trabajar y trabajar para tener y ganar y ganar y acumular y acumular. Para algunos que no le dan ni siquiera tiempo a Dios porque están supercargados de todas estas cosas y actividades. Para muchos que sacrifican las cosas de Dios en el altar de sus metas, de sus anhelos y sus prioridades. De repente, ¿sabe lo que he visto que ha pasado muchas veces? Viene una enfermedad que lo tira a la cama. Déjeme decirle, Salmo 23 muchas veces no lo entendemos bien. Jehová es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de reposo me pastoreará, en lugares de delicados pastos. ¿Sabe lo que dice? Me hará
Eso es como cuando el papá le dice al niño a dormir y no hay, lo que me hacía mi mamá a mí. Carmelito. La primera vez Carmelito. La segunda vez Carmelo. La tercera Ángel Carmelo izquierdo. La cuarta Ángel Carmelo izquierdo. ¡Ay! A mí. Yo no quiero ir a la cama. Y mi mamá, con toda su ternura, su amor, su paciencia, me agarraba por el pelo y me sembraba en la cama. ¿No? Y me enseñaba una chancleta. Eso no es verdad, pero es casi verdad. Y en ocasiones Dios te va a hacer, no tan violentamente como algunas personas, ¿no? Pero Dios te va a hacer descansar. Te va a recordar, tú no eres Dios. Y de repente viene una enfermedad o una situación que te mantiene en cama por unos días y entonces te das cuenta que el mundo no dejó de girar, que no se detuvo, que las cosas siguieron su rumbo y que tú no eres Dios. Y más aún, si eres un hijo de Dios, te das cuenta de que aún cuando tú estuviste sin producir, sin ganar un centavo, sin traer sustento a la casa, Dios no dejó de cuidar. A veces tenemos que aprender de esa manera. Dios nos hizo con la necesidad de reposo para que en todo podamos descansar en Él. Dios quiere que en medio de las preocupaciones y de las demandas de la vida podamos descansar en Él. Que aún en nuestros temores podamos experimentar reposo. Que podamos descansar aún cuando hay cosas que nos causan estrés, cosas que nos llenan de ansiedad. Pero sobre todo que podamos encontrar descanso por la carga pesada del pecado en nuestras vidas. Que podamos descansar de nuestros propios esfuerzos, de nuestro propio intento por salvarnos a nosotros mismos. Dios quiere que podamos ver que el descanso, que el alivio, que el reposo que necesitamos no se encuentre en acumular más, en tener más, que no se satisface por medio de alcanzar nuestros deseos mundanos, que no se alcanza por medio del afán de enriquecernos o de alcanzar posiciones sociales importantes. Muchas personas han tratado y tratan todas estas cosas y al final del día se dan cuenta que están más vacíos y más agotados y más frustrados y en ocasiones hasta más solos. Dios le dijo a su pueblo por medio del profeta Jeremías, en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y si nosotros no somos cuidadosos, si no prestamos atención a Dios y obedecemos su palabra y en lugar de ello seguimos la corriente del mundo, la senda de nuestras ambiciones, también nosotros podemos llegar a un punto en el que nos encontremos dejando a Dios la fuente de agua viva y cavando cisternas rotas que no retienen agua. De hecho, es posible que alguno esté cansado de cavar cisternas rotas. Algunos necesitan dejar de querer controlarlo todo. Estás cansado quizás porque quieres controlarlo todo. Algunos están cansados porque quieren que todo salga perfectamente como ellos quieren, al pie de la letra. Y te frustran y te agotas. Y Dios dice, eso no es lo que yo quiero de ti ni para ti. Y entonces venimos a la palabra de Dios y vemos historias como esta que acabamos de leer. La primera es un día de reposo, los discípulos tienen hambre y comienzan a arrancar espigas de trigo para comer. Tampoco que era un manjar lo que estaban comiendo, ¿no? Espigas de trigo. Y parece como que los religiosos les estuvieran acechando todo el tiempo, los fariseos esperando a ver en qué pecado los agarraban. Y aparentemente aquí se les dio la oportunidad y en el verso 24 dice que los fariseos dijeron, mira, ¿por qué permites que hagan eso en el día de reposo? Lo que no está permitido hacer, lo que no es lícito, lo que no es de la ley, eso es lo que quiere decir. Y quizás necesitamos entender un poquito de los fariseos. Ya dijimos quiénes eran la semana pasada, pero en síntesis, estas eran personas muy religiosas, eran estudiosos de la ley y defensores de la ley de Dios, al punto que trataban de aplicar cada detalle de la vida, aplicarle la ley en todo, aún las cosas más sencillas, porque ellos creían que esa era la manera de obtener el favor de Dios. Mientras más ahí lo aplico. Ellos eran aquellos a quienes nosotros llamamos legalistas. Ellos creían que una vida de comunión con Dios
requería la perfección hasta el último punto en todas las cosas, especialmente en los aspectos de la ley. Y por eso eran meticulosos en cada detalle. Recuerdo que en mi viaje a Israel en el año 2017, el primer Shabbat, era viernes en la noche, ya era sábado, había caído el sol, era sábado en Israel. Y recuerdo que llegamos al hotel y cuando fui a montar en el hotel, en el elevador del hotel, el elevador estaba cerrado, no funcionaba. Y me fui para otro elevador, no funcionaba. ¿Y qué pasó acá? Bueno, es Shabbat, ya es sábado, el día de reposo. Y no se puede montar en el elevador porque cuando usted oprime el botón eléctrico, primero usted está haciendo un esfuerzo. Tremendo el dedo. Y segundo, lo más importante para ellos, quizás no era tanto ese aspecto, era que la electricidad produce una chispa, ¿verdad? Para que se active. Y esa chispa, ellos van a la ley, donde la ley dice que no se puede hacer fuego en el día de reposo. Y ellos lo llevan hasta ese punto, lo llevaban, ¿no? Y entonces, es un ejemplo nada más de lo exagerado. Creo que en New York hay edificios donde viven, estuve leyendo, donde viven muchos judíos que tienen lo que le llaman el Shabbat elevator, el elevador de Shabbat. Ese elevador es el que va parando en todos los pisos en el día de reposo, ¿va? Para que los judíos no tengan que apretar el botón, es automático. Él entra y sube y ya. Es impresionante, ¿no? Pero solamente para que tengan una idea de los detalles y los extremos a los que llega la religión. Pero volviendo a la historia, Jesús le responde por medio de recordarle lo que el rey David hizo cuando David estaba en necesidad. El rey David tenía hambre y la gente que estaba con él tenía hambre. Y tomó del pan de la proposición, algo que estaba reservado para los sacerdotes. Pero estuvo bien que David lo hiciera porque tenían hambre. Le está dando tremenda lección el Señor. Le está diciendo, ustedes han perdido el objetivo, la meta, el punto central de la ley. Y por eso le dice Jesús, ¿sabe? El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. En otras palabras, las leyes de Dios son para nuestra bendición y no para ser una carga. Incluyendo la ley en relación al día de reposo. Es para bendición, no es para hacer una carga. Y quizás esa declaración no hubiera ofendido tanto a los religiosos judíos si no hubiera dicho lo que dijo después Jesús. No solamente dijo, el sábado fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del sábado. Añadió en el verso 28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Eso está fuerte. Hay varias cosas aquí. Hijo del Hombre tiene que ver, en parte tiene que ver con la humanidad de Jesús. Jesús es el Dios hombre. Hay varias cosas aquí. Hijo del Hombre tiene que ver con la humanidad de Jesús. Jesús es el Dios hombre, es el verbo encarnado, pero sobre todo, aquí es donde está el problema. Era un título mesiánico. Cuando Jesús se atribuye a sí mismo este título, estaba adjudicándose la profecía de Daniel y todo lo que correspondía a la profecía. Y los judíos en los tiempos de Jesús estaban bien familiarizados con la profecía y con el título. Bien familiarizados. Pero no solamente se identifica como el Mesías, y esto es fuerte, sino que además dice que Él es Señor sobre el día de reposo. Eso estaba fuerte para los judíos. Y hemos visto hasta ahora que el Señor Jesús, Marcos lo presenta como quien tiene autoridad y poder, primero para bautizar con el Espíritu Santo. Lo vimos. Para vencer la tentación y vencer al tentador. Para predicar y anunciar el Evangelio del reino de los cielos. Para sanar enfermos. Para limpiar leprosos. Para hacer andar a paralíticos. Para perdonar pecados. Para llamar a hombres para que dediquen y entreguen su vida a Él y le sirvan a Él y le sigan a Él. La semana pasada vimos que tiene autoridad para corregir y deshacer las pretensiones y las prácticas y los reclamos de la religión. Y ahora le añade a la lista algo más. Yo soy Señor sobre el día de reposo. Y este tipo de declaración es precisamente razón por la cual querían matarlo.
Cuando dice que es el Señor del día de reposo, está diciendo: yo soy el autor, yo soy la razón y yo soy la autoridad sobre el día de reposo. Y esto era demasiado para los fariseos. Pero también es bien claro en su mensaje para nosotros. Nos está diciendo a nosotros en este día que el reposo verdadero, que el descanso que verdaderamente necesitamos no se encuentra en el perfeccionismo, ni en la observancia de leyes y de reglas. No se encuentra en mantener cada detalle ahí al dedillo, a la perfección. Porque si, es sencillo, porque si el descanso y la comunión verdadera, lo que nosotros necesitamos, depende de lo que nosotros podemos hacer, de lo que podemos guardar y lo que podemos observar, entonces, ¿sabe qué? No tenemos esperanza. Porque no podemos. Porque usted y yo sabemos que por más que nos esforcemos, no vamos a poder cumplir todas las exigencias y demandas de la vida, mucho menos de la religión. Lo que va a suceder es que nos vamos a cansar y nos vamos a frustrar y no vamos a disfrutar la vida cristiana y no vamos a disfrutar la aventura de vivir por fe, de confiar en Dios. Yo le pregunto esta mañana, ¿quién de nosotros puede decir que todo lo que hace y todo lo que se propone lo hace perfectamente bien y le sale todo a la perfección? ¿Quién de nosotros puede decir que nunca le ha salido algo mal? ¿Alguien puede decirlo? Porque si vivimos pensando así, lo que estamos haciendo es simplemente pavimentando el camino para una vida de frustración. Querer vivir de esta manera, ser perfeccionista, controladora, extremadamente exigente para con otros y para con uno mismo, es la receta para vivir agotados, cansados, preocupados, insatisfechos, frustrados. Pero ¿qué si descubrimos que esa no es la clave? ¿Qué si descubrimos que la clave es confiar en Jesús con tu vida y con cada detalle de tu vida y cada aspecto de tu vida? Te pregunto esta mañana, ¿puedes creer esto? ¿Te atreves a creer que la clave para el descanso, para el reposo, que la clave para evitar las frustraciones de la vida, que la clave para evitar las amarguras y todas las cosas negativas que resultan de querer creernos nosotros controladores del universo y de hacerlo todo mejor y perfecto? ¿Qué si la clave es confiar en Cristo para cada aspecto de tu vida? ¿Te atreves a creer que la solución no está en el día de reposo ni en la religión, sino en una persona, en la persona del reposo, en la persona del descanso? Su nombre es Jesucristo. ¿Te atreves a creer esto? ¿Te atreves a creer que Cristo Jesús es el verdadero descanso del alma? En medio de todos los desafíos y actividades y demandas y responsabilidades y exigencias de la vida, tú puedes descansar por medio de confiar tu vida y cada aspecto de ella al Señor Jesucristo. Tu descanso está en reconocer y confiar que Cristo es el Señor sobre todas las cosas. El Hijo del Hombre dice Señor del sábado y de todo. Y en este Evangelio de Marcos que hemos venido explorando y estudiando, este es el punto. Jesús es el Señor por encima de todas las cosas. Por eso no hay otro como Él. Y esta imagen clara en el Evangelio de Marcos es algo bien claro en toda la Biblia. El salmista escribió, le voy a pedir a Germán que nos recitó el viernes de la noche el Salmo 121 con tremenda pasión. Esta misma es lo que el salmista pudo declarar en este salmo. Gloria a Dios. Y diste una introducción, dijiste por qué te gustaba ese salmo, ¿te acuerdas? Sí, en este salmo, sinceramente lo vi un niño pequeñito que lo recitó en Facebook y dije yo, si este niño lo recitó me lo voy a aprender poco a poco. Entonces, llegando al trabajo, empecé a visualizarlo. Cuando yo llegaba al hotel y miraba el cielo, la tierra, poco a poco me lo fui aprendiendo y siempre he administrado mi vida. Y el viernes de la vigilia el Señor se manifestó fuertemente en este lugar. Y el Salmo 121 dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha.
El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Esa es la energía que hacía falta para un salmo que declara tanta belleza. Porque en medio de toda la conmoción que se vive en el mundo, con guerras y amenazas de guerra, con pandemias y enfermedades, calamidades, terremotos, huracanes, violencia, crimen, maldad, en medio de todo eso y por encima de todo eso, hay un Señor soberano que gobierna, que tiene toda autoridad. Hay uno que no se adormece ni se duerme, que siempre nos guarda. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa es la razón de la calma, de la quietud, del reposo, del sosiego del salmista. En el Salmo 121, en el Salmo 46, verso 2, donde dice: estad quietos y conocer que yo soy Dios. Algunos necesitan recordar bien este versículo. A veces pensamos que Dios está impresionado con mucha actividad nuestra. Dios se impresiona con nuestra manera de manejar las múltiples demandas y exigencias de la vida. Dios debería estar orgulloso, impresionado conmigo, con nuestra capacidad de tener una agenda súper ocupada. Pero permítame decirle que muchas veces Dios lo que está esperando no es tu mucha actividad, es tu quietud. Porque la quietud, el estar quietos, es sinónimo de confianza. Cuando estás quieto vas a conocer que Dios es Dios. Porque es confianza y Él se revela y Él se manifiesta a aquellos que confían en Él. Así que puedes descansar, en primer lugar, en la autoridad del poder y el señorío de Cristo, pero además puedes descansar. Si algo se te va a quedar esta mañana, puedes descansar en el amor de Cristo por ti. Puedes descansar en su amor, en su autoridad, en su poder, pero puedes descansar en su amor. Fíjense, amor, los discípulos tenían hambre, era el día de reposo, el Señor los ama y no le digo no se lo coman. ¿Eso qué? ¿Cómo? Amor, pero eso se ve más claramente en la segunda historia. No tenemos mucho detalle, solamente que Jesús entró en la sinagoga y allí había un hombre con una mano seca. Lo que sí podemos entender de esta poca información es que la vida del hombre, de aquel hombre, era afectada, era impactada por la condición de su mano. Y que aquellos fariseos que una vez más estaban dependientes de Jesús para ver cómo le agarraban en algo, les interesaba más la observancia rigurosa de sus reglas que la condición de aquel hombre. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la compasión? El legalismo les dominaba tanto. Y les voy a decir algo, hermano. Tenga cuidado con el patriotismo. Porque muchas veces le damos rienda suelta a nuestro patriotismo a un punto que nos olvidamos de la compasión. Nada más se lo voy a dejar ahí. Usted haga con eso lo que usted quiera. Pero el legalismo les dominaba tanto que el corazón de ellos estaba endurecido al punto de que no les importaba la necesidad de aquel hombre. Dice que mirándolos, verso 5 de Marcos 3, con enojo, dice, enojo, luego dice entristecido. El amoroso Cristo los miró enojados. ¿Usted se puede imaginar eso? ¿Se da cuenta lo que enoja al Rey de Reyes? Sencillo, la falta de amor y la falta de compasión por otros. Y luego dice que estaban entristecidos por la dureza de sus corazones. Estaban tan enfocados en su religión y en las observancias de su regla que perdieron la capacidad de amar, que perdieron la capacidad de mostrar compasión. Hermanos, le pido al Señor como iglesia que el Señor nos libre, que nos perdone si nos falta compasión como iglesia y que nos libre de convertirnos en ese tipo de personas a quien no les importa el dolor de otros, a quien no le importan las necesidades de otros, que estemos tan enfocados en nuestras reglas y estatutos, que si esto va así, que si lo otro va así, que se nos olvide el amor, que no le demos prioridad al amor y la compasión. Nos terminemos olvidando de esas cosas. Pero escuche, aquel hombre de la mano seca se fue defraudado, o quizás vivió defraudado por la falta de amor de la religión y los fariseos.
fue confrontado con eso. No les importa a estos religiosos, a estos que enseñan la ley, que enseñan la compasión, que enseñan la misericordia, que enseñan que Dios es amor o lo que sea. Pero a aquel hombre a quien la religión, escuche, no le mostró compasión, el Salvador le alcanzó con su amor y su gracia. Alguien dice amén esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque este es el Evangelio. Por eso el Evangelio es la mejor noticia del mundo. Que nosotros, pecadores, sin descanso para el alma, estando en rebeldía contra Dios, podemos, arrepentidos de nuestros pecados, poner nuestra fe y confianza en Jesús, y en medio de todas las exigencias y demandas de la vida y desafíos de la vida, aun cuando no recibas el amor que quieres recibir, de quien lo quieras recibir, allí en medio de esa vida y de esa jornada agotadora, en medio del cansancio emocional y aún del agotamiento espiritual, tú puedes descansar en el amor de Cristo por ti. Alabado sea el nombre del Señor. Tú puedes decir como el salmista: vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Salmo 116:7. Porque Jehová te ha hecho bien. Alabado sea el nombre del Señor. Así que puedes descansar en la autoridad y el poder y el señorío de Cristo. Puedes descansar en el amor de Cristo por ti. Y en último lugar, puedes descansar. Mire cómo el Señor resolvió este problema. Porque Él vive en ti. El Señor del sábado, el Señor del día de reposo, vive en los hijos de Dios. Y ese es el poderoso resultado de la salvación. Porque el día que, arrepentido de tus pecados, confesaste tus pecados a Jesús y confiaste en Cristo para tu salvación, ese Cristo redentor, que tiene autoridad para bautizar con el Espíritu Santo, para vencer la tentación y el tentador, para predicar y anunciar las buenas noticias, el Evangelio del reino de los cielos, para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para hacer andar paralíticos, para perdonar pecados, para llamar a hombres a que entreguen y dediquen su vida a Él, en servicio a Él, para corregir y deshacer y destruir las pretensiones y los reclamos de la religión. Ese Cristo que es el Señor del día de reposo, ese día cuando Él te salvó y te convertiste en un hijo o una hija de Dios, Él vino y habitó en ti por medio del Espíritu Santo. Ese glorioso Señor del día de reposo, ese glorioso Salvador vive en ti, puso en ti su vida. Así que ahora tú puedes confiar en que Él vive en ti. Y entonces puede declarar lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Más allá de lo que puedas estar viviendo en cualquier momento de tu vida, más allá de las demandas y los desafíos, más allá de las cosas que me agobian, que me agotan, que me hacen sentir exhausto y frustrado, más allá de las cosas que roban la calma, el sosiego y el reposo, hay una realidad. Yo puedo descansar, yo puedo vivir en quietud, yo puedo vivir en paz, porque el Salvador que me amó hasta dar su vida por mí en una cruz, ese Salvador vive en mí. Él es mi reposo, mi descanso, mi solaz, mi sosiego. No está en ninguna otra cosa, ni en ninguna otra persona, sino en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando soy débil, tengo la fuerza de Jesús en mí. Cuando estoy confundido, tengo la sabiduría de Jesús en mí. Cuando tengo temor, tengo el poder de Cristo en mí. Cuando estoy solo, tengo su espíritu, su presencia dentro de mí. Cuando estoy angustiado, tengo la paz de Jesús dentro de mí. La vida cristiana es una vida en la que nos damos cuenta de que en un mundo agotador tenemos el reposo y la paz, la calma y el sosiego en la persona que nos habita, en el Cristo que vive en nosotros. En el Evangelio de Mateo, esta historia está en el capítulo 12. Pero antes del capítulo 12, obviamente, ¿cuál está? El 11.
Y en el 11 encontramos en el verso 18 a Jesús diciendo, ¿sabe qué dice Jesús? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Comencé preguntando, ¿hay alguien que se siente agotado? Y probablemente la mayoría físicamente no se siente, pero hablamos de cansancio emocional, de cansancio espiritual, de cansancio en tantas áreas. Y hoy Jesús te dice, estás agotado, estás exhausto, estás cansado de llevar todas estas cajas y a veces estás como un malabarista con ellas. Ven a mí y encuentra en mí el reposo y el descanso que tú necesitas. Yo estoy seguro que Dios trajo a alguien aquí esta mañana para decirle lo que necesitas en esta vida, lo que necesitas en este matrimonio pesado como una caja de piedra, lo que necesitan tú y ella y tú. Es a mí, alabado sea el nombre del Señor. Es en mí que vas a poder descansar. Y tú y yo podemos experimentar lo que decía o dice aquel antiguo himno. Es una calma infinita que solo podrá. ¿Recuerdan ese himno? No se acuerdan porque no habían nacido muchos de ustedes. Los amados de Dios comprender. ¿Se acuerdan? Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Y le empecé muy alto, ¿no? Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. ¿Sabe por qué? Paz, paz, dulce paz podemos experimentar porque Él es el Señor sobre todas las cosas. Sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestros temores, sobre nuestras relaciones, sobre nuestro trabajo. Él es el Señor sobre nuestros conflictos emocionales, sobre las tormentas y huracanes, sobre virus y pandemias. Por eso el apóstol Pedro nos exhorta en 1 de Pedro 5:7 a que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él, el Señor de todo y sobre todo, vive en ti, habita en ti. Y cuando te das cuenta quién es Él y de que estás unido a Él, entonces te darás cuenta de que no importa lo que este mundo te depara, en medio de todo y a pesar de todo, es posible experimentar reposo, quietud, calma, descanso, porque el amoroso Salvador vive en ti. La pregunta para ti, cristiano, es si estás confiando en Él como tu reposo. ¿En dónde estás corriendo a buscar descanso? La pregunta es si estás descansando en la autoridad, el poder y el señorío de Cristo. La pregunta es si estás descansando en su amor por ti. Eso es suficiente para reposar. Eso es suficiente para sentir que todas estas cajas son ligeras. Porque Él te ama. La pregunta es si estás descansando en el hecho de que Él vive en ti por medio del Espíritu Santo que te habita. Quieres ponerte de pie esta tarde, pero quizás para alguien la pregunta es si tú has puesto tu fe y tu confianza en Él. Quizás esa es la pregunta. Para los cristianos, vamos a pensar en esto. Para los que ya han dado ese paso de fe, vamos a pensar en esto. ¿Estás agobiado? ¿De qué te sientes agobiado? ¿Saben? No nos pusimos de acuerdo esta semana para las canciones. El hermano Jaime escogió las canciones que él sintió del Señor escoger. Pero una de las canciones, si mal no recuerdo, la primera habla de la libertad. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. ¿Usted le prestó atención a eso y al mensaje? No tienes por qué vivir agobiado, cansado, mucho menos por el peso de la religión. Disfruta la vida cristiana. La vida cristiana, tu relación con Cristo es para disfrutarla, no es una carga. Los religiosos tenían la carga de sus leyes,
El sábado era para ellos. Y Cristo dice, no. Ellos son míos. El sábado está para ellos. Ellos no están para el sábado. Oh, no. Ellos son míos. Tienen hambre. Son libres para comer. ¿Alguien dice amén? Libre soy en Cristo Jesús. Y cuando usted entiende la dimensión de la libertad, las dimensiones de la libertad en Cristo, la realidad de que Él te ama con amor eterno, incomparable, la realidad de que Él es Señor, autoridad, soberano, por encima de todas las cosas. Él es Señor hasta por encima de tus propias dudas. Y ¿sabes que está diciendo esta cosa del cristianismo y la Biblia? No sé. Y tú dices, estoy por arriba de esa duda. La realidad de que Él te ama, la realidad de que Él vive en sus hijos. Eso es suficiente para echarnos esta semana en el bolsillo. ¿No lo cree usted? Para salir de aquí en el nombre de Jesús y decir, yo soy quien Dios dice que soy. Aleluya. Yo puedo comerme las espigas de trigo, me puedo comer el pescado. Soy libre. ¿No? Somos libres. Cristo te ama. Descansa. No tienes por qué ser un malabarista de cajas pesadas. Echa toda tu ansiedad en cualquiera de esas áreas, especialmente en el matrimonio. Todas esas cosas que te causan ansiedad, frustración, que te preocupan, échalas sobre Cristo. Porque Él tiene cuidado de ti. Él quiere que tú reposes. Él no quiere que vivas agitado, loco, desenfrenado. Él te ama. ¿Amén? Cierra tus ojos. Vamos a hablar con Dios. Y le pido a los hermanos de la música que pasen y se preparen para despedirnos con esta misma canción al final, en la medida que salimos. Pero primero quiero orar por usted. Primero quiero extender esta invitación. Si tú has estado explorando el cristianismo, esta cuestión de la iglesia, yo no sé, ya te diste cuenta de algo. Aquí no estamos hablando de una religión. Aquí hablamos de una persona. Y esa persona es Cristo. Persona con la que necesitas tener una relación, con quien necesitas tener comunión. Quizás usted en algún momento ha tenido mala experiencia con las iglesias, ha tenido mala experiencia con las religiones. Bueno, bienvenido al club de los hombres de la mano seca. Porque el hombre de la mano seca tuvo esa mala experiencia con los fariseos. Él no les importaba. El miércoles pasado estuvimos orando por Puerto Rico, República Dominicana específicamente. Y pedimos, ¿qué le vamos a pedir a Dios? Y escribimos en una pizarra, ¿recuerdan lo que estaba? Y hubo una persona que dijo que la gente en esos lugares afectados sepa que we care, que nos importa. ¿Alguien dijo eso? A la religión no le importaba. Y si tú en algún momento has tenido una mala experiencia con la religión, mira, tú estás en el caldero de la misericordia. Porque Dios dice, qué bueno que experimentaste cosas negativas con la religión, para que veas en contraste lo que puedes experimentar con mi hijo en una relación diferente. Aquí no te estamos diciendo ven a la iglesia y a veces voy a la iglesia y ¿qué me van a prohibir? Aquí prohibimos que te prohíban. Soy libre en Cristo y tengo el Espíritu Santo de Cristo. Si alguien me tiene que decir a mí lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer, no es un hermano, es el Espíritu Santo que vive en mí. Así que si tú estás considerando el cristianismo como una opción para tu vida, te digo, si te decides por Cristo, es la mejor decisión que vas a tomar en tu vida. La mejor decisión. Solamente tienes que decirle, Señor, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de mi pecado. Reconozco que mi pecado me ha separado de ti, que tú eres un Dios santo y hoy te pido perdón en mis pecados. Que entres en mi corazón, que vengas a mi vida y que me ayudes a ser la persona que tú quieres que yo sea. Hoy quiero ser hallado hijo tuyo o hija tuya. No sé, con tus propias palabras, algo así que le puedas decir al Señor. En el momento en que tú hagas una oración de ese tipo, con sinceridad y fe, en ese momento
el Espíritu Santo de Dios, el Cristo amoroso, por medio de su Santo Espíritu, viene y hace morada en tu vida, dentro de ti. Y entonces ahora, tu vida va a cambiar radicalmente. Ahora que estuviste cansado hasta las 11 de la mañana de hoy, ahora vas a encontrar el reposo verdadero del alma, el descanso que tu alma necesita. Padre, gracias esta mañana por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos amas tanto. Señor, que nos hiciste a nosotros y nos diseñaste de manera tal que podamos recordar diariamente que te necesitamos en nuestra vida. Hambre, cansancio, sueño, tantas cosas que experimentamos en esta humanidad que nos recuerdan que no somos Dios, pero que tú eres Dios y que podemos volvernos a ti, fuente de agua viva, y ser alcanzados por tu gracia y tu misericordia. Ayúdanos a entender que el verdadero descanso y el verdadero reposo está en ti, Jesús. Se encuentra en tu autoridad, en tu poder, que tú eres Señor sobre todas las cosas. Que el verdadero reposo y descanso se encuentra en la realidad de tu amor por nosotros. El verdadero reposo y el descanso que necesitamos en nuestra vida. En un mundo agitado, en una agenda convulsa, podemos descansar en la realidad de que tú vives en nosotros. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Te pido que extienda tu bendición y poder y gracia sobre cada persona aquí presente, sobre cada hogar aquí representado y sobre todo el pueblo de Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Nos despedimos cantando un pedazo de esta canción. Dios Padre, yo soy quien dice que soy. Aleluya.